Luke nació en un mundo de dinero, pero nunca de amor. La enorme mansión en la que creció se alzaba como una fortaleza de oro, con suelos de mármol que resonaban con sus pasos solitarios, y candelabros que brillaban más que su futuro jamás lo hizo. Su padre, Harry Cunningham, era uno de los empresarios más ricos del país. Un hombre conocido más por su crueldad en las salas de juntas que por su calidez en su propio hogar. La madre de Luke, Lena Cunningham, fue la única alma que verdaderamente tocó su corazón. Tenía ojos suaves, ojos que veían el dolor en él antes de que él mismo lo entendiera. Pero el destino fue cruel. Cuando Luke tenía solo 7 años, Lena falleció tras luchar contra una enfermedad repentina. Ese día lo rompió de maneras que él ni siquiera comprendería hasta años después. Después de su funeral, Luke se sentó solo en el enorme comedor, mirando la silla vacía donde su madre solía sentarse a su lado durante las comidas. El personal de la casa iba y venía como sombras, colocando su plato sin decir una palabra. Harry ni siquiera regresó de su viaje al extranjero para el funeral hasta días después. El dinero nunca lloró. Desde ese día, el mundo de Luke se volvió hueco. Cenas silenciosas, cumpleaños vacíos, sin cuentos antes de dormir. Solo el suave murmullo de música clásica distante que su madre una vez amó, ahora reemplazado por el sonido sordo y repetitivo de Harry hablando de negocios en su teléfono. Harry creía que el amor era para los débiles. Creía que darle a Luke los mejores juguetes, los gadgets más caros y un saldo bancario más grande que la mayoría de los imperios era suficiente para criar a un hijo. Pero un niño no anhela riqueza. Un niño anhela calidez. La soledad de Luke echó raíces en la oscuridad. Las noches eran las peores. Se despertaba de pesadillas solo para darse cuenta de que nadie vendría a consolarlo. Nadie lo abrazaría como lo hacía su madre. Las criadas se quedaban por miedo. Eran pagadas, no queridas. Lentamente, Luke se volvió hacia adentro. A la edad de 10 años, descubrió los videojuegos violentos, juegos donde podía dominar, controlar y destruir. La emoción calmaba el dolor en su corazón, pero incluso eso no era suficiente. A los 13 años, Luke estaba obsesionado con los documentales de crímenes, pero no como los espectadores normales que miraban con horror. Luke miraba con fascinación. No se horrorizaba por los asesinos en serie, los admiraba. Se preguntaba, ¿cómo se siente tener poder sobre la vida y la muerte? Silenciar a alguien para siempre, no dejar rastro. A los 15, tenía una colección secreta de libros sobre asesinos en serie, escondida en su habitación, detrás de un panel falso en la estantería. Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Richard Ramírez. Sus historias lo fascinaban como cuentos de hadas antes de dormir. No solo los leía, los estudiaba. Luke sabía que Harry desconocía su vida. A su padre solo le importaba cuando las notas escolares de Luke bajaban, y, incluso entonces, la conversación se limitaba a llamadas telefónicas enojadas y dinero arrojado a tutores privados. Su corazón se oscureció más cuando se dio cuenta de la brutal verdad. Nadie se preocupaba por su existencia, a menos que fuera por legado o imagen. Luego vino el primer verdadero desencadenante. Estaba caminando de regreso de la escuela, una tarde lluviosa, cuando vio un perro callejero cojeando al lado del camino. Todos lo ignoraron, excepto Luke, pero no con amabilidad. Miró a la criatura, indefensa, herida, insignificante. Recogió una piedra y la lanzó. El perro gimió. Luke se acercó más. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de emoción. Minutos después, el perro yacía inmóvil. La sangre se mezclaba con el agua de lluvia. Luke lo miró fijamente, respirando con dificultad. Una extraña calma lo invadió. Esa noche no se sintió solo. Se sintió poderoso. Y el poder, se dio cuenta, era adictivo. Para cuando ingresó a la universidad, Luke había aprendido a usar una máscara. Para el mundo, él era el chico rico, tranquilo y misterioso. Las chicas admiraban su apariencia, pero mantenían distancia de su fría actitud. Los profesores no se molestaban. Pasaba los exámenes apenas, pero la influencia de Harry lo mantenía a salvo. Pero por dentro, estaba afilando su mente como un cuchillo. Observaba a la gente, sus debilidades, sus miedos, su arrogancia. Y entonces llegó Nancy. Nancy era hermosa, vibrante y audaz. No tenía miedo de nadie, especialmente de Luke. Al principio, él la encontraba atractiva, como una polilla atraída por una llama. Pero cuando se armó de valor para acercarse a ella en una fiesta universitaria, lo humilló. Suficientemente alto para que todos escucharan, se rió. ¿En serio? ¿Tú? Pareces alguien que habla con paredes, no con chicas. La gente se rió. Luke no. Algo dentro de él se rompió, no como un vidrio frágil quebrándose, sino como cadenas rompiéndose. Esa noche,
Se sentó en su habitación oscura, mirando su propio reflejo. La rabia en sus ojos era monstruosa. Ella lo había avergonzado y Luke Cunningham nunca olvidaba la humillación. Los días siguientes, acechó a Nancy, memorizando su rutina. Aprendió sobre sus padres. Aprendió que su casa no tenía cámaras de seguridad. Luego llegó la noche que sellaría su destino para siempre. Esperó hasta medianoche, vestido de negro, con guantes, una pistola con silenciador en la mano. Entró por la puerta trasera sin cerrar de la casa de Nancy. Dentro, el televisor sonaba suavemente. Los padres de Nancy se relajaban en el sofá. Luke se movió como una sombra. Entró en la habitación de Nancy. Apuntó el arma a su figura dormida. «Despierta», susurró. Nancy abrió los ojos, llenos de terror al instante. «Un ruido y todos mueren», siseó Luke. Sus padres entraron apresuradamente en la habitación, congelados ante la escena. Luke miró a los ojos de Nancy con puro odio. «Ríete de mí ahora, Nancy». ¡Bang! Su cuerpo cayó, inerte. Su padre se lanzó contra Luke, un acto desesperado de amor. ¡Bang! ¡Bang! Su madre gritó. Un último sonido antes de que una bala la silenciara para siempre. La sangre empapó el suelo. Luke salió sin dejar rastro. El silenciador se aseguró de que los vecinos no escucharan nada. A la mañana siguiente, llegó la policía. Comenzó la investigación. Pero Harry Cunningham ya se movía en las sombras. Sobornos, amenazas, conexiones. Luke miró el reportaje de noticias. Asesino desconocido. Sonrió por primera vez en años. Ya no era humano. Era intocable. Y el monstruo dentro de él apenas comenzaba. Las secuelas del asesinato de Nancy dejaron un vacío en Luke. Pero no de culpa. Era el vacío de la adicción. Luke había probado algo que alimentaba su hambre más profunda. El control sobre la vida y muerte. La tormenta mediática se desvaneció en cuestión de semanas. El caso quedó sin resolver. La influencia de Harry Cunningham era una fuerza que ni siquiera la policía se atrevía a desafiar. Y Luke caminaba por el campus universitario como un dios envuelto en piel humana. Pero a diferencia de otros que llevarían vergüenza o miedo después de tal acto, Luke llevaba algo completamente diferente. Arrogancia. Sus ojos de un azul helado escudriñaban cada rostro. Estudiantes riendo, cotilleando, viviendo sus pequeñas y frágiles vidas. Todo sin saber que el monstruo que masacró a Nancy y a sus padres estaba caminando entre ellos. Empezó a matar de nuevo, no siempre con un arma. A veces eran accidentes tan perfectamente preparados que nadie sospecharía un asesinato. A veces era con veneno. Una vez incluso causó un accidente de coche a un profesor que se atrevió a humillarlo por una tarea. Para cuando estaba en su último año de universidad, Luke había matado al menos a 15 personas. No guardaba recuerdos. No sentía remordimientos. La vida humana era polvo bajo sus zapatos. Y sin embargo, el universo, misterioso en sus diseños, había planeado algo inimaginable para él. Su nombre era Sansa. Ella no era como las otras chicas del campus. Mientras la mayoría de las chicas susurraban sobre Luke, llamándolo misterioso, peligroso, incluso espeluznante, Sansa hizo algo diferente. Ella le sonrió. Su primer encuentro fue mundano en la superficie. Luke había estado sentado solo bajo un árbol en el rincón más alejado del jardín del campus, dibujando en un pequeño cuaderno. Un hábito que desarrolló no por amor al arte, sino como una forma de trazar ubicaciones, salidas y ángulos. Sansa se sentó a su lado sin dudarlo. Siempre te sientas aquí solo. ¿Alguna vez has pensado que la compañía es menos peligrosa que tus pensamientos? Luke se giró, esperando sarcasmo. En cambio, sus ojos encontraron los de él, firmes, suaves, curiosos. «Peligroso», sonrió levemente. Aún no lo sabía, pero ese momento fue la primera vez que alguien lo desarmó, no con miedo, sino con calidez. Pasaron los días. Las conversaciones crecieron. Sansa no preguntó sobre su pasado. No indagó sobre su naturaleza fría. Hablaba sobre la vida, cosas simples, música, libros. La soledad de crecer lejos de la familia. Luke se encontró riendo. Un sonido que no había escuchado salir de su propia boca en años. ¿Era real? ¿Así se sentía ser normal? Por primera vez en su existencia, Luke cuestionó su oscuridad. Las semanas se convirtieron en meses. Sansa se convirtió en el oxígeno que no sabía que necesitaba. Ella era todo lo que su vida nunca tuvo. Empatía, paciencia, conexión. Y Luke, en the centro Arad Saurendi, el monstruo sin corazón, comenzó a cambiar. Dejó de ver documentales de crímenes. Dejó de visitar callejones oscuros. Por primera vez desde la muerte de su madre, se sentía humano.
Dicen que el amor puede sanar las almas más oscuras. Pero, ¿y si ese amor nunca fue real? Luke no tenía idea de que detrás de las sonrisas gentiles de Sansa había una tormenta tan violenta que un día lo ahogaría por completo. Porque Sansa no era solo una chica cualquiera que se enamoró de él. Era la hermana mayor de Nancy, la hermana que se suponía debía regresar a casa el día del cumpleaños de Nancy. El cumpleaños que nunca llegó. Porque Luke había matado a su familia solo 5 días antes. Para Sansa, el descubrimiento fue devastador. Regresó a casa para encontrar cintas policiales, manchas de sangre y un cementerio de recuerdos. Su familia, desaparecida. La casa donde su risa una vez resonó, silenciosa para siempre. Y, peor, no hay justicia. El principal sospechoso, Luke Cunningham, fue protegido como realeza por su padre multimillonario. Sin cargos, sin arrestos, sin respuestas. Pero Sansa no solo estaba de luto. Estaba ardiendo. Sabía una cosa. Ninguna ley podía tocar a Luke. Pero, el amor. El amor podría destruirlo desde dentro. Su plan nació esa misma noche. Ella se convertiría en su mundo. Entraría en su fortaleza. Y cuando él confiara en ella por completo, cuando su guardia estuviera baja, ella atacaría. No era un plan de días. No era un plan de meses. Era un plan de años. La paciencia era su arma. Y así comenzó su segunda vida. Lo investigó durante meses antes de acercarse a él. Estudió sus hábitos, sus debilidades. Aprendió a sonreírle de maneras que lo hicieran sentir seguro. Aprendió a tocar su mano de formas que hacían que su corazón traicionara a su cerebro. Y Luke, el depredador, se convirtió en presa de un juego que nunca vio venir. Al final de su último año, Luke propuso matrimonio. No por manipulación, no por control, sino por una genuina vulnerabilidad humana. Para Sansa, fue el momento para el que se había preparado durante mucho tiempo. Ella aceptó. Se casaron en una ceremonia tranquila. El padre de Luke no asistió, no por malicia, sino por indiferencia. A Harry Cunningham nunca le importó el amor. A Luke tampoco le importaba, porque para él, Sansa era suficiente. Él creía que su amor lo había salvado. Se mudaron a una hermosa casa, lejos del ruido de la ciudad, lejos del oscuro pasado de Luke. Él, genuinamente trató de ser un hombre diferente. No más asesinatos, no más oscuridad, solo una vida de simplicidad. Pero Sansa, sus noches las pasaba llorando en silencio. No porque amara a Luke, sino por la carga de vivir con el asesino de su familia. Su plan estaba llegando a su etapa final. Un mes después de su matrimonio, comenzó la guerra psicológica. Se volvió distante, callada. Luke lo notó. Él preguntó. Ella sonrió. Cambios de humor. Él creyó. Y luego llegó su cumpleaños, el 2 de noviembre. Una fecha grabada en sangre. Ella le dijo a Luke que regresara temprano esa noche. Será especial, susurró. Esa mañana, Luke se despertó y encontró su hogar hermosamente decorado. Velas, flores, un pequeño pastel. Su corazón se llenó con emociones que nunca pensó que podría sentir. La abrazó. Feliz cumpleaños, amor, susurró. Ella sonrió, pero su corazón susurró de vuelta. Esta noche, pagarás por cada gota de sangre que derramaste. Luke se fue a la oficina. No sabía. No podía saber que esta noche no era solo el cumpleaños de Sansa. Esta noche era su aniversario de muerte. Mucho antes de que realmente muriera. Porque Sansa no era solo una esposa. Ella era la verdugo. Y esta noche, Luke Cunningham, el monstruo intocable, sería expuesto al mundo. No en las sombras. No en secreto. Sino en vivo para que todos lo vean. La mañana del 2 de noviembre fue tranquila, hermosa y calculadora. Sansa estaba en medio de la sala, con una suave luz de la mañana entrando por las cortinas. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba la pancarta de cumpleaños sobre la puerta. Cada letra, cada trozo de purpurina fue colocado con precisión. No porque fuera una celebración de cumpleaños, sino porque era una actuación final. La actuación de una vida. Una actuación donde sus palabras se convertirían en balas. Su dolor se convertiría en fuego. Y la justicia no llevaría una toga, sino un vestido manchado de verdad y venganza. Luke estaba en la cocina preparando el desayuno. Huevos, tostadas y su café favorito con canela. La besó en la mejilla mientras servía la bandeja. Ella sonrió suavemente, acariciando su mano. «Me estás malcriando hoy», dijo ella. Él sonrió como un niño enamorado. «No me importa si el mundo se acaba hoy. Es tu día». Ella lo miró fijamente por un largo momento. «Puede que así sea». Se rió, sin captar el temblor en su voz.
El día pasó lentamente, de manera dolorosa. Sansa lo pasó revisando todo 2 veces. Su teléfono estaba cargado. Su pistola estaba cargada y escondida en el cajón al lado de la mesa del comedor. La conexión a Internet era estable, y la función en vivo de Facebook fue probada en una cuenta falsa hace 1 hora. Había pasado meses preparándose para esto, grabando conversaciones, construyendo una cronología, rastreando los asesinatos de Luke, recopilando evidencia, grabaciones de audio, registros de llamadas antiguos. Pero nada de eso importaría más que lo que estaba a punto de confesar. No bajo interrogatorio, no en un tribunal, sino frente al mundo, en vivo, sin censura, crudo. Miró el reloj, 6:42 de la tarde. Él llegaría a casa en 18 minutos. A las 6:45, bajó las luces. Puso las velas en la mesa, sacó el pastel, glaseado blanco, letras azules que decían, «Feliz cumpleaños, Nancy». Colocó una foto enmarcada de su hermana al lado. Nancy, 17 cuando murió. Una rebelde de lengua afilada que hacía reír a Sansa como nadie más. Su vida apenas había comenzado, y fue masacrada por herir un frágil ego masculino. Las manos de Sansa se apretaron. Susurró suavemente, «Esta noche te daré paz, Nancy». A las 7:01, el coche de Luke entró en la entrada. Entró sonriendo, sosteniendo una pequeña caja de regalo. «Ahí está la cumpleañera», dijo, colocando la caja sobre la mesa. Ella lo abrazó. Él la abrazó más fuerte de lo habitual. No podía respirar por el peso de sus brazos o la furia en su pecho. «Hice reservaciones para cenar», dijo. «Pero esta ambientación, esto es perfecto. Es tan... nosotros». Sansa asintió. «Quedémonos en casa esta noche». Él se sentó, sirviéndose agua. Ella colocó el pastel delante de él. Luke lo miró, luego a la foto enmarcada al lado. Su expresión cambió. Confusión, curiosidad, luego pavor. «¿Quién? ¿Quién es esta?» La sonrisa de Sansa se desvaneció lentamente. Sus ojos, antes suaves, se volvieron fríos como el hielo. «Esa es la cumpleañera», dijo. Luke miró más intensamente. La foto era de hacía años, pero inconfundible. Era Nancy. Soltó el vaso. Se hizo añicos. «¿Qué demonios es esto?» La voz de Sansa no tembló. «Esa es mi hermanita, Nancy». El rostro de Luke se puso blanco. Cada fibra de su cuerpo sabía que algo estaba mal. Muy, muy mal. Yo no entiendo. Tú la mataste». Luke dio un paso atrás. «¿Qué?» «Mataste a ella y a mis padres. A los 3. Hace 2 años. Les disparaste porque ella se rió de ti». Luke comenzó a sudar. Sus manos temblaban. No, eso no es. «Sansa, ¿qué estás diciendo?» Estaba en una llamada con ella esa noche. Estaba en el avión de regreso para sorprenderla por su cumpleaños. Te escuché, Luke. Escuché todo. Te escuché decir, «Ahora ríete de mí, Nancy». Luego, escuché disparos. Su respiración se volvió errática. Su visión se nubló. Tropezó, tirando una vela. ¿Qué me hiciste?» Jadeó. «Solo un poco de ayuda de un viejo amigo. Tiopental sódico en tu agua. Suero de la verdad de alguna manera. Y un toque de paralizante. Puedes hablar. Puedes oír. Simplemente no puedes correr». Se desplomó en la silla, apenas pudiendo levantar los brazos. «¿Me envenenaste?», gimió. «No es veneno», dijo calmadamente. «Solo verdad. Has estado huyendo de ella durante años». La voz de Luke se quebró. «¿Por qué? ¿Por qué te casaste conmigo?» Sansa se agachó frente a él, mirándolo directamente a los ojos. «Porque quería que sintieras lo que sintieron mis padres. Confianza, seguridad, amor. Quería que creyeras que estabas a salvo. Y luego quería quitarte todo como tú lo hiciste con ellos». Luke sollozó. «Por favor, Sansa. Ya no soy esa persona. Pero lo eras. Y aún lo eres». Ella tomó su teléfono y abrió la aplicación de Facebook. Con un deslizamiento, se puso en vivo. «Buenas noches, amigos», dijo ella a la cámara, con una voz inquietantemente tranquila. «Conozcan a mi esposo, Luke Cunningham. Encantador, callado, rico, también un asesino en serie». Los ojos de Luke se abrieron de terror. «Sansa, no hagas esto. Por favor, diles». «Ella», dijo. Él permaneció en silencio. Ella abrió el cajón. Sacó la pistola. «Esta es tu última oportunidad». Él negó con la cabeza, llorando. «¡No! ¡Bang!». Ella le disparó en la pierna. El grito fue visceral, primitivo. Miles se unieron a la transmisión en cuestión de segundos. Luke gritó, «¡Detente! ¡Por favor!».
Diles, Luke. Sus labios temblaban. Yo la maté. Maté a Nancy. Ella presionó la pistola contra su pecho. Más alto. Maté a Nancy. La disparé. A sus padres también. Y maté a más. 15. Tal vez más. No recuerdo. ¿Por qué? Por diversión. Porque quería saber qué se sentía. Porque no me importaba. Y nunca te atraparon. ¿Por qué? Mi padre. Él sobornó a todos. ¿Cuál es su nombre? Harry Cunningham. Él cubrió todo. Sansa miró a la cámara. ¿Lo escuchan todos? Luke Cunningham, un asesino en serie. Su padre, protector de monstruos. Esta noche, entregamos justicia. Luke sollozó. Actuaste como si me amaras. Y actuaste como un humano. Lloró más fuerte. No eres diferente ahora. Eres un asesino. Lo sé, dijo, poniéndose recta. Pero la diferencia es que esto es justicia. Lo tuyo fue una rabieta. Miró a la cámara una última vez. Y ahora, amigos, díganme, ¿cómo se siente Luke? Luke la miró a través de las lágrimas, la sangre y el orgullo roto. ¡Increíble! Ella sonrió, inclinando la cabeza. Déjame ver. Levantó la pistola de nuevo. Quémate en el infierno, querido esposo asesino en serie. Apretó el gatillo otra vez, y otra vez, y otra vez. La sangre salpicó las paredes, el suelo, su vestido. Vació el cargador. Su cuerpo cayó hacia atrás, temblando por un momento. Luego quedó inmóvil. Apagó el Facebook Live. El silencio después de la tormenta era ensordecedor. Se quedó allí, con las manos temblorosas, la cara inexpresiva, no por arrepentimiento sino por liberación. Susurró. «Feliz cumpleaños, Nancy». Luego, se sentó en la esquina de la habitación junto al cadáver y esperó. Esperó las sirenas, esperó el juicio, esperó a que se pagara el precio de la justicia. Los disparos habían cesado hace tiempo, pero sus ecos perduraban como fantasmas. Sansa estaba sentada en silencio sobre el frío suelo de mármol, con la espalda contra la pared. El cuerpo sin vida de Luke yacía frente a ella. La luz titilante de las velas proyectaba largas sombras en la habitación empapada de sangre, bañándola en una calidez surrealista que contradecía el horror dentro. No lloró de inmediato, no gritó, solo lo miró. El monstruo que una vez sostuvo su mano, le preparó el desayuno, se rió de sus chistes, la besó en la frente por la noche, el mismo monstruo que disparó a su hermanita en la cara porque lo rechazó, que asesinó a sus padres como si fueran obstáculos, no personas. Ahora no era más que un cadáver, quieto, roto y expuesto para que todo el mundo lo viera. Sus dedos todavía estaban apretados firmemente alrededor de la ahora vacía pistola. Ella la miró, esta simple máquina que tenía el poder de matar sus pesadillas un clic a la vez. El teléfono zumbó suavemente a su lado. Incluso con la transmisión en vivo terminada, los mensajes seguían llegando. Miles de notificaciones parpadeando en la pantalla. ¿Es esto real? ¿Realmente lo mató en Facebook Live? Confesó. Todo está ahí. Es una heroína. Es una asesina. Las sirenas sonaban a lo lejos, acercándose. Cerró los ojos. Paz. Por primera vez desde la muerte de Nancy, paz. La puerta principal se abrió de golpe. Las linternas danzaron por el pasillo. «¡Deja caer tu arma!», gritó un oficial. Sansa no se movió. Lentamente abrió los ojos, miró hacia las voces y dejó que la pistola cayera al suelo junto a ella. Sus manos empapadas de sangre se alzaron en señal de rendición. Los oficiales irrumpieron, armas en alto, gritando órdenes. Pero en el momento en que vieron el cuerpo sin vida, la foto enmarcada sobre la mesa, el vidrio roto y las velas, su ira se transformó en confusión y luego en horror. Un oficial, joven, probablemente nuevo, retrocedió al reconocer a la víctima. «Jesucristo, ese es Luke Cunningham». Otro oficial se arrodilló junto a su cuerpo. Confirmado muerto. Múltiples heridas de bala. Ella vació el cargador. Un detective dio un paso adelante, acercándose con cautela a Sansa. «¿Estás herida?». Sacudió la cabeza lentamente, el número solo sanado. La esposaron con suavidad, no como a una criminal, sino como a alguien que lleva demasiado dolor en los huesos. Sin resistencia, sin palabras. Se dejó llevar afuera mientras cámaras destellaban y enjambres de reporteros abarrotaban las calles. La noticia se difundió antes de que la policía siquiera saliera de la casa. Impactante. Mujer mata a su esposo en vivo en Facebook, tras exponerlo como asesino en serie.
Dentro de la fría sala de interrogatorios, Sansa se sentó frente a dos detectives veteranos y un fiscal. Le hicieron la misma pregunta de diferentes maneras. ¿Por qué? Y ella les dio la misma respuesta cada vez. Porque la justicia no llegó, así que me convertí en ella. Ella reveló todo. La llamada que tuvo con Nancy la noche de los asesinatos. Cómo escuchó impotente en un vuelo, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo hasta que fue demasiado tarde. Describió los gritos, las súplicas, las palabras que dijo Luke. Había grabado toda la llamada. Una grabación que había estado enterrada en su almacenamiento en la nube durante años. Se la reprodujo. Todos en la sala quedaron en silencio. La voz temblorosa de Nancy, los llantos de su padre, el sonido de los disparos. Luego silencio. Sansa explicó cómo nunca investigaron a Luke, cómo la policía nunca siguió ninguna pista seria, cómo la influencia de los Cunningham enterró el caso en cuestión de días. Lo expuso todo como un juicio antes de un juicio. Registros bancarios, transcripciones, mapas, cronogramas. Su obsesión por armar un caso se convirtió en su razón de ser. Relató cómo se acercó a Luke, lo estudió, lo atrapó, se casó con él, todo con un propósito: hacer que confesara públicamente, de manera irrefutable. Y cuando lo hizo, ella dijo, lo envié a donde pertenecía. Cuando el video de Facebook Live se difundió por las plataformas, un nombre seguía apareciendo: Harry Cunningham. Los medios no se contuvieron. Los titulares fueron despiadados. Padre multimillonario protegió a asesino en serie. Su hijo, durante años. Sangre monetaria. Los sucios secretos detrás del imperio Cunningham. Luke confesó en vivo. Papá lo cubrió todo. La policía actuó rápidamente. Se emitieron órdenes de registro. Se confiscó el teléfono de Luke. Se descubrieron rastros de sobornos, pagos secretos a detectives, acuerdos de dinero silencioso con familias de víctimas. Todo. Cuando finalmente llevaron a Harry para interrogarlo, llevaba un elegante traje negro, el cabello peinado hacia atrás y una mueca de disgusto en su rostro. Debería haber investigado a esa chica. Habría sabido que era un problema. Se burló. Cuando le dijeron que estaba arrestado por obstrucción a la justicia, conspiración y cómplice de múltiples asesinatos, él puso los ojos en blanco. Estaba protegiendo a mi hijo. Un fiscal respondió fríamente. Estabas permitiendo a un monstruo. A Harry se le negó la fianza. Su imperio se desmoronó en pocos días. Los inversores se retiraron. Su nombre fue incluido en una lista negra. De las portadas de Forbes a los telones de fondo de la corte, cayó como una estrella moribunda. La sala del tribunal estaba llena. Los reporteros llenaron cada banco. Afuera, los manifestantes sostenían carteles que decían «Justicia para Nancy». Sansa es una heroína. Y castiga al padre también. Sansa entró en la sala del tribunal, vistiendo una camisa blanca sencilla y pantalones grises. Sin maquillaje, sin joyas, solo la verdad. Su abogado defensor comenzó el juicio reproduciendo la grabación completa de Facebook Live. El jurado observó en silencio atónito, mientras Luke confesaba 15 asesinatos, incluidos Nancy y sus padres, mientras se desangraba en la cámara. Luego se reprodujo la grabación de audio, la llamada final de Nancy. Los miembros del jurado lloraron. Incluso el juez permaneció inmóvil durante minutos antes de aclararse la garganta. La fiscalía no negó lo que ella hizo. Ellos no pudieron, pero argumentaron que fue un asesinato premeditado. Argumentaron que manipuló, mintió y ejecutó a un ser humano. La defensa pintó un cuadro diferente. Justicia premeditada, la llamó el abogado. Ella se convirtió en la única investigadora, fiscal y ejecutora, porque todas las instituciones le fallaron. La sala de audiencias estaba dividida entre la ley y la moralidad. Un juez jubilado en el público, más tarde, dijo a los reporteros: «Fue la primera vez que vi un juicio en el que no sabía si ponerme de pie y aplaudir, o llorar». El jurado deliberó durante 9 horas. Luego, la sala se mantuvo en silencio, mientras se leía el veredicto. Sobre el cargo de asesinato en primer grado, encontramos a la acusada, Sansa Willow, culpable. Una fuerte exclamación de sorpresa llenó la sala. Pero debido a circunstancias emocionales extraordinarias, el fracaso del sistema de justicia y el abrumador apoyo público, recomendamos indulgencia en la sentencia. Sansa fue sentenciada de 1 a 8 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional en 4. Otra exclamación ahogada. Algunos aplaudieron. Algunos lloraron. Harry Cunningham fue sentenciado a 22 años por obstrucción de la justicia, soborno y ayuda a actividades delictivas. El legado de Cunningham terminó encadenado. El video de Facebook Live fue eliminado de la plataforma en pocas horas, pero ya era demasiado tarde. Copias se habían difundido por todos los rincones de Internet. Clips inundaron TikTok, Reddit, YouTube.
Se hicieron documentales, se escribieron libros. La gente debatía si Sansa era una asesina o una mártir, una criminal o una cruzada, un ángel o una ejecutora. Pero lo que nadie podía negar, ella dio voz a los muertos y silenció a un asesino que nunca se suponía que cayera. En la cárcel, Sansa recibió miles de cartas de víctimas, de viudas, de sobrevivientes, de personas que vieron morir a sus seres queridos sin justicia. Las leía cada noche, no porque necesitara validación, sino porque se había convertido en más que venganza. Se había convertido en un símbolo. Años después, en el cumpleaños de Nancy, alguien dejó una rosa blanca frente a la propiedad Cunningham, ahora abandonada y oxidándose. Una tarjeta debajo decía: «Arde en el infierno, querido esposo asesino en serie, pero descansa en paz, hermanita, ya no puede hacer daño a nadie». Y el mundo la recordó no solo como la mujer que se casó con un asesino en serie, sino como la que lo superó, la que lo hizo hablar, la que lo hizo sangrar, y la que convirtió un cumpleaños en un ajuste de cuentas. Absolutamente. Aquí está la conclusión para sellar perfectamente este documental, manteniendo el tono, el peso emocional y la profundidad temática. La historia de Sansa Willow no era solo otro titular, era un recordatorio inquietante de cómo el mundo a menudo falla a los inocentes, y cómo a veces la justicia no se lleva a cabo en los tribunales o a través de investigaciones policiales. A veces la justicia nace en el silencio, crece en el dolor, respira en el corazón de alguien que queda atrás. Ella no se propuso convertirse en asesina, no soñó con vengarse, soñó con cumpleaños con su hermanita, Nancy, con cenas de domingo con sus padres, con llegar a casa y tener una familia esperándola en la puerta. Luke Cunningham le robó eso, y él pensó que nunca pagaría. Pero Sansa demostró una verdad que el mundo nunca olvidará. Los monstruos a menudo creen que son invencibles por su riqueza, sus conexiones o su poder. Pero los monstruos olvidan. El corazón humano puede ser el arma más peligrosa cuando lleva tanto amor como pérdida. Sansa no mató por placer, no mató por poder, mató para obtener cierre. Su nombre ahora resuena en historias, documentales y en los susurros de personas que lo han perdido todo y no han encontrado justicia. Algunos la llaman criminal, algunos la llaman heroína. Pero para aquellos que vieron la verdad desarrollarse en vivo, para aquellos que escucharon la escalofriante confesión de Luke con sus propios oídos, saben una cosa con certeza. Sansa Willow no solo se casó con un asesino en serie, destruyó a uno delante del mundo con manos tranquilas, con destrozadas recuerdos, con la voz de una hermana cuyo cumpleaños nunca llegó. Y cuando el mundo le preguntó cómo encontró el valor para hacerlo, su respuesta fue tan tranquila, tan definitiva como su última bala, porque alguien tenía que hacerlo.